Bueno, buenos días. Vamos a comenzar el tema 22 del temario de pediatría del grado de terapia ocupacional y vamos a hablar de los trastornos ortopédicos en la infancia. Vamos a fundamentalmente a incidir en aquellos trastornos que son motivo de consulta habitual. Empezaremos por ver algunas de las alteraciones torsionales y angulares de los miembros inferiores que son motivo de consulta frecuente y, por último, hablaremos de una patología como es la displasia de cadera y las formas de detección y las formas que existen habitualmente para su tratamiento. Comenzamos el tema hablando de aquellas alteraciones en las que se produce una alteración en la marcha y que muchas veces son motivo de alarma por parte de los padres, sobre todo en aquellos lactantes a partir del año y medio, cuando el lactante empieza ya a tener una marcha, una deambulación libre, sin apoyos. Uno de los motivos de consulta más frecuentes es la rotación del pie hacia adentro, es lo que llamamos marcha en rotación interna, y aunque ahora después lo veremos desglosado en sus diferentes etiologías, hay que decir que este tipo de alteraciones puede suponer una alteración desde prácticamente desde la articulación de la cadera hasta el pie. Es decir, que cuando evaluamos un paciente con alteraciones de este tipo, no debemos de centrarnos solo en la evaluación del pie y ver si existen alteraciones a este nivel, sino que debemos de hacer un examen completo, tanto de la articulación de la cadera, pues, fundamentalmente para ver si esas caderas están perfectamente en su sitio, es decir, si no hay una situación de subluxación o de luxación de la cadera, que muchas veces puede dar alteraciones también de rotación a nivel del pie. Aunque ahora después lo veremos, muchas veces podemos encontrar que es precisamente el pie que se desvía el pie sano. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con una displasia de cadera que ha pasado inadvertida y el paciente llega a la edad del año, inicia la deambulación y en estos casos, en ocasiones vemos que al iniciar la marcha el niño desvía uno de los pies hacia adentro. Bien, lo normal es pensar que el pie que se desvía es el pie que tiene algún tipo de patología. Sin embargo, hay que tener la idea de que muchas veces esa desviación que encontramos en ese pie es compensadora y que realmente el pie o sea, la pierna donde se ha producido la luxación de cadera, generalmente se lleva a una posición neutra y no la vamos a encontrar desviada. Con esa idea, esto lo que quiero transmitir es que la exploración que se debe de hacer en este tipo de alteraciones debe de ir dirigida a ambos miembros inferiores. Y comenzando desde la articulación de la cadera hasta la exploración completa de la articulación del tobillo y del pie. Vamos a ir sistematizando el estudio de las pruebas que hacemos exploratorias de cada una de las alteraciones más frecuentes, habituales, que podemos encontrar en los miembros inferiores en estos pacientes. En la imagen tenéis, por ejemplo, un paciente, un niño, con un tipo de sedestación que denominamos sedestación en W, que es muy típica de las situaciones en las que vemos una rotación femoral medial. Este niño, al iniciar la marcha, al deambular, veremos que existe una desviación del pie, generalmente hacia adentro, más o menos marcada, dependiendo del grado de rotación, y sin embargo la patología no la encontramos a nivel del pie. En este caso, podemos encontrar este tipo de sedestación cuando tenemos rotaciones femorales alteradas. Lo mismo podríamos decir en los casos de rotación tibial, es decir, que la tibia puede tener una rotación patológica y, por tanto, dar lugar también a desviaciones del pie hacia adentro cuando el niño inicia la deambulación.
La primera de las exploraciones que nosotros vamos a poner en marcha cuando evaluamos un paciente que se nos consulta por desviación de los pies en la marcha, va a ser precisamente ver, a la hora de desarrollar la marcha, ver qué ángulo de desviación se produce en el apoyo del pie. Uno de los elementos que tendremos que evaluar es cuál es el ángulo que le denominamos de progresión podálica. Si tenemos una línea de progresión de la marcha, que nosotros podremos grabar o fotografiar para hacer una determinación más exacta de los grados que tenemos de desviación del eje longitudinal del pie con relación al eje de la marcha, pues vamos a evaluar sabiendo que las desviaciones que generalmente se producen hacia el interior, hacia dentro de la marcha, tienen un límite de tolerancia que normalmente vamos a cifrar en torno a unos 10 grados. Y que hasta 10 grados la desviación del pie hacia el interior, que generalmente esto va a ocurrir en condiciones normales de forma bilateral, pues digamos que tenemos una situación que podemos denominar de normalidad. Podemos encontrar en otras ocasiones desviación del eje longitudinal del pie hacia afuera, y en estos casos somos un poco más tolerantes a la hora de decir esta marcha entra dentro de los cánones normales, o por el contrario hay una desviación patológica en el eje de progresión, en la línea de progresión del pie. Normalmente, cuando la desviación es hacia afuera, esa desviación la ciframos en no más de 25 o 30 grados, es decir, es el ángulo que normalmente nosotros asumimos como ángulo de tolerancia. La tolerancia de estos niveles de desviación se debe fundamentalmente a que cuando se va completando el crecimiento, vamos a ir pasando de una situación de lo que denominamos una angulación a nivel de las rodillas en genu varo, que es normal en los primeros años, sobre todo en el primer año de vida, en el lactante, a una situación progresiva de valgo, y esta cambio de angulación a nivel de la rodilla también va a cambiar estos ángulos a la hora de desarrollar la marcha. Por tanto, en estos límites, que como comento, hacia adentro unos 10 grados, hacia afuera aproximadamente hasta 25 o 30 grados, estaríamos en los límites de tolerancia en los cuales pensamos que cuando se va completando el desarrollo y se pasamos de una situación fisiológica de genu varo el primer, segundo año de vida a una situación de valgo, generalmente en estas situaciones la desviación que vemos en la planta del pie al ir desarrollando la marcha también se va a ir corrigiendo. Otra de las evaluaciones que vamos a ver a la hora de explorar las alteraciones torsionales de los pies, en primer lugar, como digo, vamos a explorar las caderas. Y una de las alteraciones más frecuentes en la que tenemos que pensar es en la existencia de rotaciones torsionales a nivel de la cadera. Es decir, que la cadera pueda tener una mayor rotación hacia afuera o hacia adentro, en lo que llamamos rotación medial o rotación lateral. La forma de explorar las alteraciones torsionales a nivel de la cadera es como veis en la imagen, es decir, paciente colocado en decúbito prono, las rodillas generalmente en una flexión de 90 grados y forzamos una rotación de la pierna primero hacia afuera. Fijaros que al rotar la pierna hacia afuera nosotros estamos provocando una rotación de la cabeza del fémur en la articulación de la cadera hacia adentro y cuando hacemos una rotación de las piernas, de la pierna flexionada hacia la línea media, nosotros lo que estamos provocando es, al estar el paciente colocado en decúbito prono, provocamos una rotación de la articulación de la cadera hacia afuera. ¿Vale? Por tanto, por eso vemos rotación medial, rotación de las piernas flexionadas en ángulo de 90 grados, articulación de la rodilla hacia afuera, rotamos medialmente la cabeza del fémur, rotación lateral, rotamos la pierna hacia adentro y por tanto la articulación de la cadera la estamos rotando en el sentido contrario.
Bien, los ángulos de rotación que vemos en la imagen, a veces, generalmente en condiciones normales, son simétricos, es decir, que tenemos que medir cuál es el ángulo máximo que nosotros podemos rotar la cadera medialmente y lateralmente, esto con relación a un eje perpendicular al plano de sustentación, que sería el plano de la camilla, y aproximadamente anotamos cuáles son los límites máximos de rotación del miembro inferior derecho y del miembro inferior izquierdo. En condiciones normales, estos límites de rotación medial y lateral van a ser simétricos, pero en ocasiones puede haber cierta asimetría en la rotación de una cadera u otra. Esto, sobre todo, estos grados de asimetría los vamos a encontrar en los pacientes más pequeños cuando tenemos, por ejemplo, una situación de displasia de cadera inadvertida y que ha provocado una luxación de cadera y que se ha hecho una luxación fija. En estos casos, la rotación del fémur, de la articulación de la cadera, va a verse limitada y generalmente unilateralmente del lado en el que la cadera está precisamente luxada. Los valores de normalidad de la rotación medial o rotación lateral de la articulación del fémur, la cadera, digamos que se cuantifican dependiendo de la edad. En la imagen tenéis cuáles son los valores, los ángulos de rotación medial que podemos esperar en condiciones de normalidad, dependiendo de la edad, la imagen de la izquierda, y de rotación lateral en la imagen de la derecha. Por tanto, está indicado en la exploración, cuando nosotros hemos evaluado mediante la técnica comentada en la imagen anterior, cuál es el ángulo máximo de rotación medial y lateral de la articulación del fémur, tendremos que irnos a las tablas para evaluar si esos ángulos máximos se ajustan a los valores que nosotros definimos como normales. Como en la mayoría de las gráficas, sabemos cuál es el valor medio y consideramos patológico, por encima o por debajo, la existencia de ángulos por encima de la media, más o menos 2 desviaciones estándar. A la hora de explorar la tibia, nosotros vamos a evaluar cuál es la rotación tibial. Bueno, procedemos de una forma similar a lo que hemos comentado para evaluar la rotación femoral. Es decir, en estos casos situamos también al paciente colocado en decúbito prono, evaluamos cuál es el eje longitudinal del fémur, como veis en la imagen, y evaluamos cuál es el eje longitudinal del pie. Lo que nosotros vamos a cuantificar de forma aproximada es el ángulo que se origina de la confluencia de los dos ejes, el eje longitudinal del fémur y el eje longitudinal del pie, como veis en la imagen que tenemos en la figura. De esta forma podemos ver que existe, que sería la situación A que tenéis en pantalla, que existe una rotación tibial de aproximadamente 40 grados. Eso resulta de medir el ángulo y la confluencia de los dos ejes, como he comentado. La imagen que tenéis en el centro, el eje, el ángulo que nosotros medimos, es de aproximadamente 20 grados. En estos casos, diríamos que la situación está normal en el caso de el ejemplo que vemos en la imagen central, y en la imagen de la izquierda tendríamos una rotación tibial externa que está discretamente aumentada, y en la imagen de la derecha tendríamos una rotación tibial que está discretamente disminuida. Es decir, que el ángulo de tolerancia, normalmente de rotación de la tibia, normalmente oscila en torno a los 30 grados. Es decir, más de 30 grados podemos considerar que la rotación está disminuida, y por debajo de los 10 grados, 10-15 grados, esa rotación estaría disminuida. Evidentemente, aquí tenemos que tener las mismas consideraciones que hemos comentado al principio de la clase. Es decir, tenemos que ver la edad del paciente, tendremos que irnos a las tablas de normalidad y ver, en función de la edad del paciente, cuál es la angulación que presenta, para
poder decir si estamos por encima de la media, más o menos 2 desviaciones estándar, diríamos que es patológico. Y evidentemente tendremos que evaluar, aparte de las alteraciones de tipo rotacional, tanto del fémur, que ya hemos comentado, como de la tibia, tendremos que evaluar si además existen alteraciones a nivel de, o deformidades a nivel del pie, porque una existencia, por ejemplo, de un metatarso aducto, que ahora comentaremos, puede alterar el eje de, o sea, la angulación a la hora de valorar la rotación tibial. Todos estos factores tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar una desviación del pie en el inicio de la mano. En cuanto a las alteraciones que se producen angulares, fundamentalmente nos quedamos con las alteraciones que se producen en la angulación de la unión de la pierna a nivel con el fémur. Estas angulaciones, como digo, a nivel de los 2 primeros años de vida. Existe una situación de un varo que es fisiológico, la imagen que tenéis de a la izquierda. Este varo en el recién nacido es muy marcado, es decir, aproximadamente unos 15 grados de desviación, y conforme el lactante va a ir cumpliendo meses, próximo ya a los 2 años, vemos que existe una alineación completa de el fémur y la tibia, generalmente a 0 grados, y a partir de ahí, a partir de los 2 años, comienza a desarrollarse, estamos hablando de situaciones de normalidad, lo que denominamos un valgo, que también es fisiológico. Este valgo es más marcado a la edad de los 3-4 años, como veis en la imagen de la derecha, donde se expone de forma esquemática la evolución por grados de desviación entre el fémur y la tibia en el transcurso de la infancia. Y vemos que generalmente a partir de los 7-8 años de edad, normalmente se estabiliza la rodilla en una situación de un valgo, que sería un valgo fisiológico, hasta aproximadamente unos 5-6 grados. Existen situaciones, importante que recordéis esto, donde cuando nosotros valoramos desviaciones muy marcadas de la rodilla, tanto en varo como en valgo, tenemos que hacer también una evaluación de la rotación que existe, de las alteraciones torsionales que puedan existir a nivel de las piernas. Por tanto, muchas veces el motivo de consulta ya no es tanto que el niño desvíe a la hora de iniciar la marcha el pie hacia afuera o hacia adentro, más o menos marcado, sino que existe desviación a nivel de la rodilla. Tenemos que tener en cuenta que muchas alteraciones torsionales, sobre todo las que se originan a nivel de la tibia, pueden hacer que este varo pueda ser más marcado de lo normal. Por ejemplo, y como tenéis en la imagen, una rotación tibial interna puede originar un genuvaro más marcado de lo habitual. Por tanto, en estos casos, además de examinar la angulación de las rodillas y esto llevarlo a las tablas de normalidad para la edad del paciente, para ver cuántos grados de desviación tiene, tendremos que evaluar también si existen o no alteraciones torsionales, sobre todo a nivel tibial, porque, como digo, la rotación tibial interna va a originar un genuvaro más marcado, y una rotación tibial externa va a dar lugar a un genuvalgo. Por tanto, esta situación tenemos que tenerla en cuenta. En cuanto a las malformaciones del pie, que sería la sistemática que nosotros vamos a seguir cuando evaluamos este tipo de pacientes. Es decir, primero vamos a iniciar la exploración pues viendo si existen alteraciones torsionales, de fémur, tibia. Posteriormente vamos a examinar los ángulos de la rodilla para ver si hay un genuvaro o un genuvalgo más marcado, y posteriormente vamos a evaluar las alteraciones que puedan ocurrir a nivel del pie. De las alteraciones que podemos encontrar a nivel del pie, hay que decir que la mayoría de este tipo de deformidades
se suelen producir durante el periodo fetal. Por tanto, la mayoría de los casos van a estar ya presentes en el momento del nacimiento. En cualquier caso, ya como concepto fundamental, lo que hay que tener siempre en mente es que cuando nosotros evaluamos una alteración, una deformidad a nivel del pie, debemos inmediatamente, además de hacer una exploración completa de, como digo, alteraciones torsionales y angulares, debemos de evaluar siempre la cadera. Las alteraciones, deformidades que existen a nivel del pie, con muchísima frecuencia se asocian con displasias de cadera y, por tanto, esta es una exploración que nunca debe de faltar a la hora de hacer una evaluación del miembro inferior. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que algunas alteraciones que nosotros vemos en el pie debemos de considerarlas como urgencias, es decir, la respuesta que nosotros vamos a obtener a la corrección de algunas de las malformaciones del pie, por ejemplo, la existencia de un pie equinovaro fijo, ahora después lo comentaremos, o la existencia de un astrágalo vertical, que es lo que denominamos pie convexo. La respuesta que vemos al tratamiento en estas entidades depende de un inicio precoz del tratamiento. Por tanto, debemos de considerar la urgencia. Si en cuanto se detectan los primeros días de vida, se debe de comunicar la existencia de estas alteraciones al traumatólogo para que se inicien los tratamientos pertinentes. Vamos a ver primero la alteración del pie equinovaro congénito, que también se ha denominado como pie zambo. Esta alteración tiene una frecuencia de 1 por cada 1000 recién nacidos vivos. Quiere esto decir, porque aunque no es relativamente, o sea, no es muy frecuente, en hospitales como el nuestro, el Hospital San Cecilio, que tiene un orden de 2.300, 2.400 partos recién nacidos al año, pues nos encontraríamos por frecuencia, aproximadamente 2, 3 recién nacidos van a tener este tipo de alteración. Tiene un predominio en varones, es decir, que la vemos con más frecuencia en recién nacidos masculinos y no siempre es bilateral. Solo en la mitad de los casos el pie equinovaro congénito puede ser bilateral y el grado de afectación generalmente tampoco tiene por qué ser simétrico, es decir, puede haber más afectación de un pie que de otro. En cualquier caso, lo que hay que tener siempre en cuenta es que es una deformidad multifactorial, es decir, intervienen muchos factores en su génesis y no debemos de olvidar que generalmente existen factores favorecedores que son de tipo genético. Lo vemos porque la presentación habitual es esporádica, pero generalmente pues siempre podemos encontrar antecedentes familiares de alteraciones de este tipo en algún miembro de la familia. También se encuentra asociado con frecuencia a alteraciones del orden de los procesos neuromusculares, distrofias musculares y algunos niños que tienen alteraciones del tipo de las hipotonías. En ocasiones, el pie equinovaro también se puede asociar a otras alteraciones múltiples, otras articulaciones, y así es una deformidad relativamente frecuente en cuadros como cuando vemos alteraciones del tipo de la artrogriposis múltiple, donde además de afectar generalmente por codos, rodillas, a veces sus luxaciones de cadera, con mucha frecuencia encontramos desviaciones del pie en equinovaro. Y en el diagnóstico es importante tener una idea clara, y es que aunque el pie equinovaro tiene diferentes formas, tenemos que distinguir las formas que son formas leves de las formas graves. Y la forma de distinguir estas formas leves de las graves generalmente va asociado a la capacidad de poder manipular
la desviación del pie y poder, mediante estas manipulaciones, devolver el pie a una posición de normalidad. Bien, esta situación de no rigidez es lo que nos da precisamente la situación de mayor gravedad de los pies equinovaros. Debemos de hacer un estudio radiológico, lo hacemos de hecho, alteraciones en radiografías anteroposteriores y laterales en bipedestación, en los niños más grandecitos, o simplemente anteroposteriores y laterales, forzando una dorsiflexión forzada para ver en qué posición relativa quedan cada uno de los huesos del pie. En cuanto al tratamiento, pues interesa fundamentalmente recordar una idea. El tratamiento, como hemos dicho, es una urgencia, debe de iniciarse lo más precozmente posible. El inicio precoz del tratamiento va ligado a la mejor respuesta terapéutica. El tratamiento puede ser quirúrgico, aunque las preferencias en la actualidad pasan por realizar tratamientos no quirúrgicos. De hecho, el tratamiento que, digamos, tiene más seguidores es la técnica de Ponseti, que es una técnica que consiste en hacer una manipulación, una reducción manual de la desviación del pie, colocación de férulas de escayola con recambios periódicos de las férulas de escayola que progresivamente van a ir corrigiendo la desviación que observamos en el pie. El recambio de estas férulas generalmente se hace en torno a la semana, cada como mucho 2 semanas, se van a ir recambiando, como digo, intentando en cada uno de los recambios ir consiguiendo una desviación mayor del pie hacia posiciones más normales. La última deformidad que se va a corregir en el tratamiento del pie equinovaro va a ser la posición que tiene el pie en equinismo. Y esto va a ser la última posición en corregirla porque en ocasiones el tendón de Aquiles es excesivamente corto y no nos va a permitir la flexión del pie, la articulación del tobillo, más allá de un límite. En estos casos se recomienda la técnica de Ponseti mediante la colocación de férulas de escayola y posteriormente la realización de lo que se denomina una tenotomía, que consiste en hacer pequeñas secciones en el tendón de Aquiles, pero sin llegar a tocar la cásula tendinosa y, por supuesto, sin seccionar el tendón. De esta forma se va consiguiendo, con cada una de las tracciones progresivas que se van realizando, una distensión del tendón de Aquiles y, por tanto, permite colocar el pie en una posición, venciendo la posición primaria que teníamos en equinismo. El tratamiento quirúrgico solo lo reservamos para las situaciones en las que con, digamos, las técnicas más conservadoras, la técnica de Ponseti, no conseguimos los objetivos fijados de llevar el pie a la posición de normalidad. Y esto generalmente lo hacemos próximos ya al año de vida. A partir del 8º mes, como veis en pantalla, y próximos al año de vida, si no hay respuesta al tratamiento conservador, podríamos plantear la realización de alguna técnica. Otra de las alteraciones que podemos encontrar a nivel del pie es una desviación del antepié en varo. Esto es lo que denominamos un metatarso aducto. Es una deformidad que, dicho sea de paso, afecta exclusivamente a la parte anterior del pie, es decir, la articulación del tobillo no se ve afectada y únicamente es la parte del antepié lo que generalmente encontramos. Por consiguiente, las relaciones que tenemos entre la articulación del astrágalo, que es la articulación del tobillo, con el calcáneo, son relaciones normales. Esto incluye la parte posterior del pie, que como digo, esta porción del pie en el metatarso aducto no se ve afectada. Conviene tener en cuenta que, bueno, la imagen que tenéis en pantalla pues es bastante representativa de lo que supone esta alteración, es decir, hay una desviación del pie dándole
si nosotros visualizamos el pie por su planta, lo que vamos a encontrar es una mayor concavidad del arco interno del pie, un pie que lo que se ha denominado en algunos textos como un pie en habichuela, es decir, que tiene precisamente esta forma. La actitud que tenemos que tener a la hora de plantear la resolución del problema en un recién nacido que nace con un metatarso aducto debe de pasar, lo mismo que hablábamos con el pie equino, en si existe una posibilidad de movilización y de reducción del pie hacia una posición normal, haciendo manipulaciones suaves del pie. Esto lo hacemos generalmente sujetando la parte no afecta del pie, es decir, la parte del talón, e intentando movilizar el antepié, intentando llevar el antepié a una posición de normalidad. Esto en ocasiones se consigue, sobre todo en lo que denominamos los trastornos leves. En los trastornos moderados o graves, en ocasiones, esta movilización va a ser más dificultosa y vamos a tener que recurrir, en ocasiones, a la colocación de férulas de escayola que nos van a permitir, de forma progresiva, ir llevando el pie a situaciones de normalidad. Otra de las alteraciones que vamos a comentar a nivel del pie es el pie talo-valgo. En este caso es muy llamativo encontrar un pie que se encuentra totalmente plegado, flexionado sobre la pierna, es decir, existe una flexión patológica de forma que prácticamente contacta la superficie dorsal del pie con la parte anterior de la pierna. Es una alteración muy frecuente, la vemos con más frecuencia en aquellos recién nacidos que han completado el periodo de término y se produce el parto en periodo de postérmino, es decir, periodos más allá de las 42 semanas de edad gestacional. También es muy frecuente en el primer hijo, es decir, aquellos recién nacidos que son primogénitos y en los partos gemelares. Es decir, esta situación, que generalmente es una situación que, dicho sea de paso, es una situación relativamente benigna, generalmente solo requiere como único tratamiento recomendaciones de hacer manipulaciones suaves de flexo de extensión del pie varias veces al día y solo en raras ocasiones puede ser preciso la colocación de una férula para intentar recolocar el pie en una posición normal. Como digo, alteración, deformidad leve y que generalmente solo con manipulaciones de flexo de extensión en el transcurso de las siguientes semanas después del parto, pues tiende a la corrección completa. La alteración del pie que podemos considerar más grave es lo que denominamos el pie convexo, también conocido como astrágalo vertical, o en otros autores se refieren a él como pie en balancín. En esta situación, que es afortunadamente poco frecuente, generalmente se asocia a alteraciones neurológicas graves y solemos encontrar este tipo de alteraciones a nivel del pie en algunas alteraciones genéticas, en concreto en algunas cromosomopatías. Es frecuente encontrar este tipo de pie en balancín en algunas trisomías, como el síndrome de Ewald, recordar la trisomía 18. En este tipo de alteraciones genéticas es frecuente este tipo de malformaciones a nivel del pie. El pie convexo suele asociar además una situación de equinismo, que es difícil debido a la situación anómala que tenemos en los huesos del pie, es difícil devolver mediante manipulación el pie a una situación de normalidad. Realmente esta situación de equinismo se asocia con una flexión dorsal del pie muy marcada. El tratamiento de este tipo de alteraciones pasa inevitablemente por la corrección quirúrgica. Vamos a hablar a continuación de la alteración que denominamos displasia de cadera. Ya nos hemos referido a ella a la hora de hablar de las alteraciones del pie, es decir, de lo que debe de quedar después de esta clase es que cualquier alteración a cualquier nivel que veamos
en alteraciones del pie o algunas alteraciones que claramente nos pueden remitir a alteraciones de tipo torsional de la pierna o a nivel del fémur, debemos de considerar siempre la posibilidad de que pueda existir una displasia de cadera que haya podido evolucionar a una cadera luxada. Anteriormente, el término de displasia del desarrollo de cadera, que es como nos referimos en la actualidad a este trastorno, se denominaba luxación congénita de cadera. Este término de luxación congénita de cadera ha sido en la actualidad sustituido porque, digamos, no representaba la totalidad de las situaciones que pueden producirse. Esto es así porque muchas caderas normales en el momento del nacimiento, es decir, que no obedecerían al condicionante de congénito, puesto que la cadera al nacer podría estar perfectamente alojada en su articulación. Conforme van pasando las semanas, estas caderas, que podríamos considerarlas displásicas en su desarrollo, cabe la posibilidad de que sufriesen una luxación posterior. Por tanto, el término de luxación congénita de cadera no agrupa la totalidad de los procesos que pueden tener lugar cuando nos referimos a este tipo de alteraciones en el desarrollo de la cadera. Por tanto, la definición que en la actualidad damos al término displasia en el desarrollo de la cadera sería como todo aquel cuadro clínico de inicio variable, es decir, que no tenemos un momento fijo en cuanto a decir en qué momento se inicia, se desarrolla esta situación de displasia y que viene definido por la formación anormal de la articulación cosofemoral. El periodo es variable, es decir, entre el momento de la organogénesis y el momento en el que se produce la maduración completa de la cadera. Por tanto, tenemos un periodo que abarca un periodo prenatal y un periodo postnatal que abarcaría el periodo en el que se podrían producir este tipo de alteraciones en el desarrollo de la cadera que podrían dar lugar, como ahora veremos, al desarrollo de caderas bien subluxadas, caderas luxables o caderas luxadas. Bien, el espectro de alteraciones que podemos encontrar en una cadera displásica pues van desde la situación en la que encontramos caderas subluxables o laxas. En esta situación, generalmente en condiciones de reposo, la articulación de la cabeza del fémur contacta perfectamente con la superficie de la articulación de la cadera. Hay que decir que para que se produzca un desarrollo adecuado de la articulación de la cadera, este contacto debe de estar presente, es decir, debe de haber un contacto físico entre lo que es la articulación, la cabeza del fémur, y lo que es toda la articulación cotiloidea de la articulación cosofemoral. El tipo de caderas subluxadas en situación de reposo, generalmente no existe un contacto entre lo que es la cabeza del fémur y el resto de la superficie. Por tanto, esta situación, de no corregirse, va a evolucionar inevitablemente a una situación de cadera luxable, sería el grado siguiente, o de grado de mayor gravedad, la situación de cadera luxada. ¿A qué nos referimos con cadera luxable? Nos referimos a aquellas situaciones en las que la cabeza del fémur permanece en condiciones de normalidad dentro de la articulación cosofemoral, pero sin embargo, ante mínimas presiones, esta cadera, la cabeza del fémur, tiene tendencia a salir fuera de la articulación. Por tanto, es posible el mecanismo de luxación, es decir, que la cabeza del fémur salga fuera de la articulación. Y por tanto también es posible que esa cabeza del fémur vuelva nuevamente a la articulación cosofemoral. El último grado sería aquella situación en la que las caderas están ya luxadas, es decir, cuando nosotros realizamos la exploración de la cadera está fuera de la articulación. Tanto la situación de luxabilidad, es decir, cadera luxable, como cadera luxada, esto nosotros podemos ponerlo en evidencia, sobre todo
en los primeros meses de vida, mediante maniobras exploratorias que ahora comentaremos a continuación. En cuanto a la epidemiología, pues dar unos breves apuntes, es decir, la incidencia de la displasia de cadera, cuando nosotros hacemos la exploración sistemática del recién nacido, pues está en torno aproximadamente a los 8 casos por 1000 nacidos vivos. Si nosotros prescindimos de la exploración sistemática del recién nacido y vamos más allá y nosotros les pidiésemos exploraciones mediante prueba de imagen, ecografía, a todos los recién nacidos, veríamos que la sensibilidad de la detección de la displasia, el desarrollo de cadera, se multiplica por 3. Es decir, que las pruebas de imagen en estos primeros meses de vida, sobre todo la ecografía, es una prueba sensible para la detección de la displasia en el desarrollo de cadera, mucho más que la exploración física manual que se realiza de forma de screening, de forma rutinaria. Interesa también reconocer que existen una serie de factores coexistentes que aumentan la frecuencia de desarrollo de displasia en desarrollo de cadera. Por ejemplo, aquellos recién nacidos que permanecen, sobre todo en las últimas semanas previas al parto, en una presentación de nalgas. Por tanto, esta situación de nalgas origina una situación forzada en la que la articulación del fémur no tiene un contacto íntimo con la articulación cosofemoral y por tanto no se desarrolla, o sea, no se produce un desarrollo, digamos, completo de lo que es la articulación de la cadera. Existen otros factores coincidentes que también tenemos que identificar, fundamentalmente esas situaciones de tortícolis, el pie equinovaro, por tanto, ahondamos en la idea que hemos comentado anteriormente, es decir, cualquier alteración del pie, sobre todo las situaciones de pie equinovaro, metatarso aducto, debemos de evaluar cuál es la situación de la cadera, precisamente porque la frecuencia de estas alteraciones, de asociación entre estas alteraciones, es alta. Además, la displasia de cadera es más frecuente en las niñas, mucho más que en los niños, y es más frecuente en los primogénitos. Existe una predisposición familiar, es decir, que cuando tenemos el antecedente familiar de alguno de los padres con una displasia de cadera, la frecuencia de que alguno de sus hijos desarrolle una displasia de cadera es mucho más alta que en la población general. Y si alguno de los hermanos ha tenido una displasia de cadera, la frecuencia de que alguno de los hermanos siguientes también desarrolle una displasia de cadera también es más alta que en la población. En cuanto a los mecanismos que pueden dar lugar al desarrollo displásico de una cadera, pues se han propuesto diversos mecanismos patogénicos. Yo únicamente os voy a comentar las 3 teorías que actualmente están en boga. Generalmente lo que ya últimamente se propone es que existe una combinación de los 3 mecanismos. Por un lado, el mecanismo mecánico, en el que tendríamos la acción de determinadas fuerzas que obligan a que no se produzca un contacto adecuado entre la cabeza del fémur y la articulación cosofemoral. Serían las situaciones, por ejemplo, de los partos en presentación de nalgas, donde en esta situación se favorecería, como ya hemos comentado, el desarrollo de una cadera displásica. En otras ocasiones se piensa que la displasia es primaria, es decir, que ya existe un condicionante, generalmente de tipo genético, que va a favorecer que esa cadera no se desarrolle de forma normal y se produzca una alteración displásica de la cadera. La teoría está defendida por los autores que tenéis en pantalla y la tercera de las teorías propone una situación de lasitud ligamentosa y esta situación de lasitud ligamentosa facilita el que primero la cadera esté sublusada, es decir, existe una situación de mal contacto entre la articulación cosofemoral, entre la cabeza del fémur y la articulación de la cadera.
Esa situación de lasitud ligamentosa va a favorecer el que se produzca una salida, una situación de subluxación hacia una cadera luxable y posteriormente hasta el desarrollo de una luxación fija, que esto normalmente ocurre cuando el tendón de psoas, una vez que la cabeza del fémur ha salido fuera de la articulación, digamos, dificulta, obstruye por la hiperplasia de este mismo tendón, digamos, que la cabeza del fémur pueda devolverse normalmente a la articulación y, por tanto, reducirse esa situación de luxación. Las maniobras que nosotros vamos a desarrollar para el estudio de una displasia de cadera van a ser fundamentalmente dos maniobras, la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani. Estas maniobras tienen sobre todo interés cuando nosotros las realizamos en el transcurso de los primeros 4 meses de vida. Mire, estas son maniobras que hacemos de forma rutinaria en el screening que hacemos durante la exploración normal del recién nacido a todos los recién nacidos. La maniobra de Barlow, que es la que tenéis en la imagen inferior, fundamentalmente consiste en hacer una presión con la rodilla y la cadera flexionada, una presión continua sobre el fémur en posición de flexión, es decir, presión en 90 grados hacia abajo, y de esta forma forzamos, en el caso de que exista una cadera luxable, forzamos la salida de la cabeza del fémur fuera de la articulación. Esto no está indicando, evidentemente, que esa cadera puede ser luxada. Por tanto, nosotros lo ponemos en evidencia mediante este tipo de maniobra. Diagnóstico, en este caso, cuando la prueba es positiva, que lo vamos a palpar inmediatamente a la hora de producir la luxación, pues produce un sonido habitual, la cadera al salirse fuera de la articulación cosofemoral, vamos a diagnosticar el paciente, como digo, de cadera luxable. En el caso de la maniobra de Ortolani, nosotros vamos a poner de manifiesto el grado máximo de afectación, es decir, aquellas situaciones en las que la cadera ya está luxada. Y por tanto, mediante la maniobra de Ortolani, que consiste en partiendo de una posición de rotación con la cadera flexionada en ángulo de 90 grados, vamos a hacer una rotación, abducción, la cadera hacia afuera, y de esta forma vamos a forzar la entrada de la cabeza del fémur dentro de la articulación cosofemoral. En esta situación diremos que la cadera estaba luxada y por tanto hemos sido capaces de reducirla. Por tanto, diagnóstico de cadera luxada. En los niños que tienen más edad, por encima de los 6 meses, generalmente este tipo de maniobras no nos van a ser útiles en el caso de que exista ya una luxación de la cadera. Generalmente porque esas luxaciones a partir de esta edad ya se han hecho fijas y por tanto van a ser difícilmente reductibles. En estos casos, lo que nos vamos a fijar fundamentalmente es en el arco de movimiento del fémur, es decir, a hacer una rotación de la cadera hacia afuera, vamos a ver que existe una limitación patológica en la rotación normal de la cadera. Y generalmente, lo normal en esta situación es que la rotación, o sea, que la luxación sea unilateral, porque en estos casos en los que existe luxación unilateral, vamos a encontrar una asimetría en la rotación normal de la cadera. Vamos a poder rotar más un miembro inferior que el miembro inferior que ya está luxado. Esto generalmente lo detectan los padres, es decir, que los padres muchas veces se van a dar cuenta, sobre todo cuando les realizan el cambio de pañal al niño, el que tienen cierta dificultad para abrir las piernas y por tanto realizar el cambio normal del pañal. Y muchas veces este es el motivo normal de consulta. Aquí tenéis imágenes de cómo se desarrolla la prueba de Ortolani, es decir, cómo se colocan las manos. En la imagen de la izquierda lo que hacemos es una rotación hacia afuera, forzamos la rotación hacia afuera de las piernas y de esta forma el fémur, que normalmente está luxado posteriormente, vamos a forzar la reintroducción de la cabeza del fémur
al interior de la articulación de la cadera. Y la maniobra de Barlow, que con lo que hacemos es poner en evidencia una cadera que es luxable, es decir, presionamos a nivel de las rodillas hacia abajo y de esta forma vamos a forzar la salida de la cabeza del fémur fuera de la articulación. Lo vamos a percibir como una imagen, o sea, como una sensación en las manos del explorador, como una vibración, un clon que nos indica que la cadera ha salido fuera de la articulación. Otra de las pruebas que nosotros vamos a realizar, y esto son útiles sobre todo en niños de más edad, es el signo de Galeazzi y la visualización de la existencia de alguna asimetría en los pies. El signo de Galeazzi se ve esquematizado en la imagen que tenéis a la derecha y consiste fundamentalmente en comprobar que existe una asimetría en la altura de cada una de las rodillas cuando nosotros flexionamos la articulación de la cadera. Esto se debe fundamentalmente a que la pierna luxada, que generalmente es una luxación posterior, la altura que alcanza el fémur al flexionarlo es inferior a la de la articulación normal no luxada. En los niños que tienen más de un año de edad, en estos casos la luxación de cadera ya, por supuesto, se ha hecho fija y normalmente lo que vamos a encontrar es una asimetría en la marcha. Este es un dato que he comentado al principio de la clase y que voy a volver a incidir porque creo que tiene cierto interés. En estos casos, ojo con las desviaciones de los pies que consideramos patológicas, puesto que en los casos de displasia fija, el desarrollo de la cadera en niños que inician la deambulación, lo habitual es que el pie que se desvía, que generalmente se desvía hacia afuera, generalmente suele ser el pie sano. En tanto, el pie que corresponde a la cadera displásica va a adoptar una posición neutra. Por tanto, con facilidad podríamos confundir el pie patológico con el pie sano. Esto hay que tenerlo. Además, otro dato que también vale la pena considerar es que a partir de esta edad el niño va a referir dolor. Es decir, en las maniobras de deambulación van a desarrollar molestias, dolor a nivel de la articulación de la cadera. Bien, cuanto a las pruebas diagnósticas de imagen, interesa fundamentalmente un concepto. Las pruebas que nosotros hacemos en los niños en los primeros meses de vida van a ser pruebas de imagen, sobre todo la ecografía, con su mayor sensibilidad. Y las pruebas radiológicas, es decir, la radiografía de caderas, las vamos a hacer por encima de los 4 meses de edad. Y que la sensibilidad de cada una de las pruebas depende de la edad del niño. En niños de menor edad, siempre ecografía. En niños de mayor edad, vamos a realizar siempre una prueba de tipo de una radiografía simple de caderas. Bueno, esto es para documentar qué es lo que nosotros buscamos cuando hacemos una ecografía de cadera. Normalmente lo que se miran son los ángulos que se producen entre el eje óseo y el eje de la ceja cartilaginosa de la articulación de la cadera. Esto existen tablas que nos permiten clasificar los grados de madurez de la cadera. Por tanto, en función de estos ángulos, podremos decir si la cadera es madura o estamos ante una cadera con mayor o menor grado de displasia. Bien, y ya terminando, esto es un algoritmo que sirve pues bueno, para indicar, sobre todo a nivel de la asistencia que hacemos los pediatras en atención primaria, para indicar cuáles son las actitudes que se deben de adoptar a la hora de sospechar una displasia de cadera. Fundamentalmente, lo que interesa es reconocer aquellos factores de riesgo que hemos comentado, es decir, que cuando tenemos que realizar una prueba de imagen, cuando realizamos una ecografía en un recién nacido o en un lactante de pocos meses, cuando sospechamos una displasia de cadera. Si la exploración es positiva, generalmente no tenemos dudas en cuanto a las pruebas de imagen o la derivación al ortopeda pediátrico, pero en ocasiones, cuando la exploración no es concluyente, tenemos que tener en cuenta la coexistencia de algunos factores de riesgo.
Y en concreto, como ven en pantalla, pues la existencia, por ejemplo, de un parto de nalgas, que decíamos que favorecía la displasia de cadera, o nacimiento de una niña, son factores de riesgo lo suficientemente potentes como para indicar de entrada una realización de una ecografía, porque la asociación de displasia de cadera en estas situaciones es suficientemente. Cuanto al tratamiento, pues el tratamiento va a consistir en cuanto diagnosticamos esta situación de displasia de cadera, en la colocación de un arnés de Pauli, que es el arnés que tenéis en pantalla. Generalmente el arnés de Pauli lo vamos a mantener en torno al mes y medio, 2 meses, dependiendo de la evolución del paciente, y en las situaciones en las que no tenemos buena respuesta mediante la colocación de este arnés, puede recurrirse a la colocación de un yeso peripédico. Como última solución, en ocasiones, sobre todo en aquellos casos diagnosticados de forma tardía, no va a quedar más remedio que recurrir a la cirugía. Bien, y ya con esto terminamos la clase de hoy. Si tenéis alguna pregunta.